Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Les damos la bienvenida desde Librería Veritas Vinci, ubicada aquí en el centro de Toluca. Tenemos con nosotros aquí al señor Rogelio González Orendain, que nos va a dar una pequeña entrevista, nos va a dar la oportunidad de que lo entrevistemos. El señor Alejandro Candelas y el señor César Hernández, su servidor Sergio Gabriel Rojas. Entonces, pues iniciamos esta pequeña charla, que sea agradable para todos ustedes y de interés. Pues gracias, Sergio, por recibirnos aquí en la librería Veritas, que sea, sobre todo que es ahora aquí en Toluca, un centro donde uno puede conseguir la literatura que a veces uno tenía que ir a la Ciudad de México a estar buscando, y ahora ya tenemos el acceso aquí a través de esta librería. Pues gracias, Rogelio, que estás aquí con nosotros. Pues en primer lugar es platicar la situación que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú que es de origen español, sin embargo, pues no tienes la nacionalidad mexicana, sin embargo, muchos años viviendo aquí en México, aprendiendo de los grandes maestros? Sí. ¿Cómo ves tú en estos momentos la situación que se está viviendo en torno a las izquierdas en América, donde vemos que en México está el López Obradorismo, en Nicaragua sigue todavía la dictadura de Ortega, comunistas, de los hermanos Ortega, donde vemos que en otros lugares como en Chile, desde Bachelet vuelve a ganar la izquierda en Chile. En Brasil está pues las elecciones, obviamente la prensa está en contra de Bolsonaro, y por ahí Lula da Silva otra vez empieza a sonar el nombre. Sí. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, esto me recuerda a lo que he escrito en mi libro, La conspiración contra Iberoamérica, la investigación que hice del siglo XIX, de cómo la masonería se lanzaba tras las independencias, sobre todo en nuestros países hermanos, ¿no? Algo hablamos ayer, y veíamos que los Estados Unidos con su masonería en el siglo XIX querían masonizar todos estos países. Sabemos, ¿no? Leyes de reforma, leyes persecutorias contra la Iglesia, quebrar la economía, robando las tierras comunales de los indios. Tenemos el ejemplo en México, Benito Juárez. Tenemos en Guatemala a Justo Rufino Barrios. Hay Próspero Fernández Oreamuno en Costa Rica. Tenemos en Colombia, en Venezuela, también Joaquín Mosqueda en Colombia, en Venezuela el general Guzmán Blanco. Todos hicieron lo mismo que Juárez, como que era un plan internacional de la masonería en el siglo XIX y del liberalismo, todos eran liberales, para arruinar estos pueblos con las guerras civiles que provocaron, y sobre todo arruinar la economía por medio de masones en el poder. También estuvo Sarmiento, Francisco Faustino Sarmiento en Argentina, Balmaceda en Chile. Todos hicieron lo mismo que Juárez. Entonces eso me recuerda ahora también al siglo XXI. En el siglo XXI, bueno, la masonería sigue vigente, están en el poder, están en los grandes organismos, pero ahora a los países hermanos los llevan por el otro rumbo, su otro brazo, que es el marxismo. Entonces, así como en el siglo XIX estuvieron descatolizando por medio de la masonería y arruinando a las naciones, robando las tierras de los indígenas que producían muy bien, pues ahora en el siglo XX el plan marxista es también volver marxistas a media o casi toda Hispanoamérica. Tenemos que están, bueno, como has dicho ahora, en Nicaragua, en Cuba desde hace años, que es el nene consentido de los Estados Unidos. A Cuba no lo han tocado porque ellos no han querido, porque ellos pusieron a Castro. Ellos lo dejaron ganar para que Castro difundiera, esparciera guerrillas en toda Hispanoamérica, guerrillas que causaban muchos daños, destrozos, asesinatos, endeudaban el país porque, claro, los ejércitos de Hispanoamérica tenían que rearmarse porque tenían armas viejas de la Segunda Guerra Mundial, y cuando aparecen las guerrillas allá por los años 60, pues los guerrilleros tenían mejores armas que el mismo ejército. ¿Pero qué hacían? Pues poner la mano a Estados Unidos, bueno, a ese grupito de particulares que sabemos,
para que les prestaran dinero para comprar armamento más moderno de aquellos años 60 y 70, para combatir esas guerrillas que nada más causaban daño. Y por eso el mismo Fidel Castro, que se jactaba de mandar guerrillas a toda Hispanoamérica, fue el más fiel lacayo de los capitalistas, del liberalismo y de la banca sionista, porque gracias a él se tuvieron que endeudar todos los países hermanos, o casi todos, con la banca sionista. O sea, Fidel Castro fue su hombre, aunque parezca en su discurso que está en contra de ellos y todo eso, es una farsa, una mentira, y precisamente como recompensa lo dejaron morir en el poder, al dictador Castro. Si no, no lo hubieran podido tumbar. Pero bueno, ahora analicemos lo del siglo XX. Efectivamente, vemos que el marxismo se está extendiendo por toda Hispanoamérica. Ya vemos que ganó en Chile, ahora acaba de tomar posesión, Boric, un marxista cercano a las ideas de Allende. ¿Por qué? Porque Chile, después de que el general Pinochet dejara el poder en 1990, pues dejó una economía sana. Luego vinieron sus presidentes que le sucedieron, de la democracia cristiana, luego vino también Bachelet, socialista, pero siempre he visto que ellos casi no destruyeron la economía sana que dejó Pinochet. Entonces, seguramente con Boric, ahora esos conspiradores mundiales dicen, ahora sí, va a ser nuestro lacayo para destruir la economía de Chile. Porque llega un marxista al poder, pues lo primero que hace es destruir la economía. Como ya lo estaba haciendo Allende, del año 1970 al 73, los 3 años que le dejaron gobernar, ya estaba arruinando la economía, estaba arruinada. Y pues Pinochet salvó al país con el alzamiento militar y levantó la economía. Pero seguimos. En Argentina tenemos a Juan Carlos Fernández. No es tan marxista de la extrema izquierda, pero es también un socialista de izquierda. Además, un hipócrita, porque cuando las elecciones, él se dice católico, le pidió a la Virgen de Guadalupe ganar las elecciones y las ganó. Y luego lo primero que ha hecho, ya saben, fue aprobar la ley del aborto, su Congreso, y él, que como jefe, como presidente, tiene el poder de vetar esa ley si quiere, pero no lo ha hecho, porque es parte del sistema de Entonces tenemos en Argentina también una izquierda, quizá no tan radical como la de Nicaragua o Venezuela, pero también. Luego sigue, Brasil se salva por ahora. Brasil está Bolsonaro, de derecha, pero ya la prensa está atacándole tanto con esto de la pandemia que están preparándole el camino a Luis Ignacio Lula de Silva, que es otro marxista del PT, Partido del Trabajo, que además el hipócrita se dice católico. Incluso él creo que tenía un hermano de la teología de liberación, un sacerdote, que es el que lo involucró en la política y en la política marxista. Es un hipócrita que cuando fue el Papa Benedicto XVI a visitar Brasil, que él era el presidente, le pidió que retornara a Brasil a la educación católica, y a lo cual Lula contestó, no, la educación va a seguir siendo laica, o sea, ¿qué clase de católico puede hablar así? O sea, de católico no tiene nada, y seguramente aprobará el aborto cuando esté él en el poder, porque esa es la tónica ahora del sionismo internacional. Hay que imponer el aborto en toda Hispanoamérica. Hay que seguir descatolizando, como lo hicieron en el siglo XIX en la masonería, ahora en el XXI quiere rematar eso el marxismo. Entonces, por eso avanzan las izquierdas. Uruguay es un pequeño estado masónico. Después de México es el segundo país de nuestra hermana Hispanoamérica donde más masonería hay, donde más se ha afianzado la masonería, en Uruguay. Es México, y el primero por la influencia nefasta de los Estados Unidos, y luego es Uruguay. Ahí ya, como saben, se aprobó el aborto, se aprobó los LGTB durante el mandato del comunista Mújica. Mújica fue guerrillero, puso bombas, terrorismo, mató gente allá en los años 60 y 70. Fue el hombre de Fidel Castro, no logró tomar el poder por las armas, por el terrorismo, porque el patriotismo de los militares, del general
Gregorio Álvarez detuvo todo ese terrorismo allá en el año 74, 75 hasta el 83, que los presionó Estados Unidos para que dimitieran y convocaran elecciones, pero llegó al poder después con las elecciones, y muchos se preguntarán por qué llegan al poder, porque la prensa sionista, masónica, liberal, izquierdista, hace tal lavado de cerebro de los pueblos en su mayoría ignorantes, se aprovechan de su ignorancia y les hacen creer que este grupo de marxistas van a arreglar la situación económica, que van a sacarlos de la pobreza, y les creen, les votan, llegan al poder, y lo que a ellos no les importa tanto es arreglar la situación económica. Lo que sí les importa es hacer leyes contra la Iglesia, como el aborto, el LGTB y todas esas cosas que aprobó Mújica, que todavía vive este señor, tiene 90 y tantos años, ahí está, ¿no? Que él presumía de ser un presidente pobre y todo eso, que iba en Volkswagen en vez de, y cosas así, ¿no? Pero bueno, eso para dar al pueblo una imagen de que es el presidente pobre, ¿no? Que no se había hecho rico y tal. Luego seguimos con otros países como Bolivia, que ya aquí sabemos. Usaban un suru. Un suru, ¿verdad? Sí. Sí, tenemos Bolivia, que ya llegó también al poder por elecciones Evo Morales hace años, marxista, también estuvo atacando ya leyes contra la Iglesia, incluso él inventó la religión esa falsa de la Pachamama, lo que traducen como Madre Tierra, la Pachamama, y después ya vieron que fue derrocado, porque había incidentes, hubo varios muertos, pero la policía se negó en el año 19, se negó a disparar contra el pueblo y la policía se le sublevó, y luego el ejército también apoyó a la policía y un golpe muy suave le obligaron a que saliera del país. Dijeron, váyase usted al exilio porque esto está muy grave, y nombraron a esta mujer Janine Áñez, ¿no? Que estuvo un año. Ella no era católica, no es católica, es protestante. Enderezó un poco la situación, pero lo peor que puedes hacer es dejar un año y después renunciar, como renunció y convocó a elecciones, y volvió a ganar la extrema izquierda. Es decir, ya no dejaron presentarse a Evo Morales, pero sí se presentaron, no recuerdo ahora el nombre del presidente de Bolivia, pero es otro seguidor de él. Entonces vemos que todos estos van a acelerar la descatolización. Creo que en Bolivia todavía no se aprueba la ley del aborto, pero por allá van, para allá van. Después de Bolivia sigue el Perú. Como saben, ha tenido gobiernos desastrosos en la democracia, corruptos, de centro izquierda, centro derecha, pero ahora esa corrupción y ese mal gobierno da alas, da poder a que gane la extrema izquierda, como ha ganado ahora con este Castillo, el que lleva el sombrero siempre. Es lo mismo que pasó también aquí en México, ¿no? Exactamente, claro, la corrupción de gobiernos anteriores y el mal gobierno hace que la gente se incline hacia la izquierda, porque la izquierda le da un canto bonito, le canta bonito en sus discursos y le creen. Y lo más triste es que muchos son católicos que luego le dan el voto a la izquierda, sin saber, a veces sin saber, otros sabiendo, otros sin saber que lo primero que van a hacer va a ser aprobar el aborto, LGTB, ideología de género. Parece que en Perú todavía no va por ahí, está afianzándose este señor, pero seguramente tarde o temprano lo presionarán para que apruebe el aborto en Perú. Y seguimos con Colombia. Colombia es un país que, como saben, está todavía Iván Duque, de centro derecha, hizo los pactos de tratados de paz con la guerrilla, acabó supuestamente con una parte de la guerra, porque todavía hay otra guerrilla, el ELN, que todavía sigue poniendo bombas y matando. En realidad son narcoguerrillas. Lo de Colombia, lo mismo que está pasando en México, narcoguerrillas en las cuales lo que mueve ahí es el poder del narcotráfico, y allí están muy inclinadas a la izquierda esas narcoguerrillas. Entonces ya ve que firmaron unos tratados en los que daba una amnistía total a todos los terroristas asesinos de las FARC que habían matado, como dice don Salvador en uno de sus el libro Disolución Social. Ahí dice cómo los guerrilleros ahí escondidos en la selva tenían a niñas de 13, 14 años indígenas que las usaban para sus
porquerías sexuales y cosas así, mientras hacían la guerra, o sea, una gentuza sin ninguna moral, las FARC, como buenos marxistas que son, y lo triste es que ahora ya la han legalizado, la FARC ahora es un partido político que se ha presentado a elecciones, y lo más triste es que le votan, no han logrado la mayoría, pero le han votado también, y le votarán seguramente muchos católicos, mal informados, desorientados, sabiendo todo esto, ¿no? Y luego también está el Ecuador, donde es un país, también hay un presidente de izquierda, pero no es tan radical como estos otros de extrema izquierda, pero ahí lo llevan despacito, ¿no? También, como saben, Venezuela, que llegó al poder en el año 99 del siglo pasado, llegó Hugo Chávez, primero intentó un golpe, fracasó. ¿Pero por qué hubo ese golpe? ¿Por qué le apoyaron? Porque antes estaba el corrupto de Carlos Andrés Pérez, socialista, socialdemócrata, que era un corrupto de lo peor, que había arruinado el país económicamente, y había tanta pobreza que, claro, volvemos a lo mismo, la gente se lo cree, dice, ahora viene este de izquierda hablándonos muy bonito, que nos va a sacar de la miseria, y le votaron a Hugo Chávez. Yo he sabido gente, en España conocí una señora exiliada venezolana, de derecha ahora, que ella decía que también votó por Hugo Chávez. ¿Y por qué? Porque era un militar, y un militar siempre da confianza. Lo que no sabían, que este militar no era nacionalista, sino que era de izquierda, de extrema izquierda. Y votó esta señora, pero curiosamente esta señora, que la conocí yo, que vive ahí en España, ella era hija de un español, es hija de español, republicano. Y dice que ella desde niña, cuando tenía 14 años, oía hablar a su papá pestes contra Franco. Franco, él estaba exiliado en Venezuela. Y ahora a mí me dijo esa señora, no, yo sí le oía a mi papá hablar contra Franco, y ya veo que Franco tenía razón, el general Franco de España. Y ya veo cómo está Venezuela, porque ahora no hay un Franco ahí que nos libere en Venezuela, ¿no? Y entonces Venezuela, así como Cuba, han dejado que crezca esa base. Es una base importante porque pues es, yo creo que es antes que México, ¿no? El primer productor de petróleo, un poco más que México. O era, antes de que llegaran los comunistas al poder, era la cuarta potencia, creo, de petróleo en el mundo. Ahora creo que ha bajado a la 13 o 14, Venezuela, con los comunistas en el poder. Como saben, Chávez murió de un cáncer, pero siguió con Maduro, que él mismo ha reconocido que viene de origen sefardita español, o sea, de orígenes judíos también, y ha destrozado la economía, y él es protector también de los narcoterroristas de Colombia, de los comunistas que están en las narcosguerrillas, que los esconde ahí en la frontera en Venezuela, por lo menos a la última guerrilla que queda, el Ejército de Liberación Nacional, que se pasa en la frontera a refugiarse a Venezuela. Entonces, él está haciendo ahora el papel que hacía Castro en los años 70, 80, 60, de esconder guerrilleros, de darles apoyo, y todo esto lo sabe Estados Unidos, y si quisieran lo podían haber derrocado, pero no, a Estados Unidos lo que siempre le ha interesado es que nuestros países hermanos estén en guerra, estén arruinados económicamente. Ellos no van a arreglar Hispanoamérica, ni van a poner a militares nacionalistas y católicos, es lo que menos quieren, el poder de Estados Unidos, de la masonería y del sionismo. Ellos lo que quieren, pues, ganar dinero y arruinar las economías nuestras. Entonces Venezuela sigue ahí y seguirá. Yo todavía tenía la esperanza cuando ganó las elecciones, bueno, dicen que fue un fraude, Biden, que le hicieron un fraude a Trump, porque Trump como que se salía de los dictados del gobierno mundial invisible, entonces había que hacer que ganara Biden, que es abortista, que es de la peor calaña, otro falso hipócrita católico. Yo pensé que yo dije, bueno, Trump ya se va, porque le han hecho perder las elecciones. Pero ya ves que en el periodo de que toman posesión hasta el 20 de enero en Estados Unidos, pues son como 2 meses, ¿no? Que todavía el presidente que sale. Yo dije, bueno, seguramente Trump en esos 2 meses posiblemente invada Venezuela y lo libere, porque tiene en la frontera a Bolsonaro por el lado de Brasil, amigo de él. Por el otro lado está Colombia con Iván Duque, que seguramente también, y ellos atacarían por el mar y el aire.
Pero no, ya vimos que no, y yo dije, pero ¿cómo creíste que un presidente de Estados Unidos, que es lacayo del sionismo, de los grandes bancos, de la Reserva Federal, donde mandan los sionistas estos, cómo crees que va a hacer eso? Y no lo hizo. Ya ves que estuvo ahí esta líder opositora, Lilian Tintori, hablando con él, y yo creo que la engañó pensando, bueno, ahora sí Trump va a liberar Venezuela. ¿Qué va? Ese se fue y no liberó Venezuela porque por encima de él están los grandes poderes fácticos de económicos, ¿no? Que le dicen, no, Venezuela que quede así, que siga arruinando el país este hombre y que sigan dándonos petróleo, ¿no? Porque secretamente le siguen. Ahora me hacía gracia que la prensa que decía que parece que Estados Unidos quiere arreglarse con Venezuela para obtener petróleo. ¿Qué va? Si le están vendiendo petróleo. Desde Chávez le siguen vendiendo petróleo secretamente. A Estados Unidos le compra petróleo y ellos le compran alimentos y otras cosas a Estados Unidos también secretamente. O sea, no hay ningún bloqueo, como nos engañan, como pasó con Cuba. También en su día el bloqueo a Cuba y tenía un montón de empresas particulares que le vendían productos a Cuba. Cuando estaba Fidel Castro, el dictador cubano, había empresas norteamericanas, bueno, por supuesto los gobiernos revolucionarios de México, del PRI, le vendían y le cambiaban y hasta le regalaban, porque hubo gobiernos que ya no podía pagar Castro y cuando llegó Fox al poder se descubrió el pastel. Empezaron a investigar en los archivos, si Cuba nos debe a México, tiene una deuda con México por el petróleo y cosas así, tenía deuda con México que le habían regalado los del PRI, masones, claro, apoyan a un marxista, ¿no? Entonces vemos que seguramente los pocos países que faltan como Brasil también ganará la extrema izquierda. Seguimos repasando América, bueno, está Centroamérica, está Costa Rica, bueno, Panamá todavía no se inclina tanto a la extrema izquierda, está Costa Rica con ese presidente Alvarado que aprobó el aborto, que ya fue excomulgado por los obispos de Costa Rica, nada más. No ha dicho nada el Vaticano, Roma, solamente los obispos locales de Costa Rica ya le dijeron a este Alvarado que es socialdemócrata. No se ha inclinado mucho a la extrema izquierda, pero ya con un socialdemócrata es suficiente para aprobar el aborto. De Costa Rica, pues pasamos a Nicaragua, donde está el dictador Ortega, ganó las elecciones en el año después de Violeta Chamorro, que era liberal de centro derecha, y ya no hay quien lo quite a este. Se reelige, dicen que hace fraude, y sigue en el poder él y su esposa Rosario Murillo, también dos marxistas, dos antiguos guerrilleros terroristas. Lo único que tiene Nicaragua, que seguramente no le va a durar mucho, es que este hombre no tiene el aborto en Nicaragua legalizado. Es la única cosa. Ortega no ha legalizado el aborto, teniendo todo el poder allí en el Congreso de Managua. Después de Nicaragua, pues tenemos a Honduras, con un presidente también de centro derecha, liberal. Parece que tampoco se habla de aborto ni de estas cosas por ahora. Y después de Honduras tenemos a El Salvador, debajo de Honduras, donde gobierna Bukele. Es un musulmán nacido en El Salvador, hijo de un imán musulmán que emigró a El Salvador allá por los años 50, 60, y fue el primero que introdujo en El Salvador las mezquitas musulmanas. La única cosa de este Bukele, el de El Salvador, es musulmán, pero es anti-aborto y anti-LGTB y anti-ideología de género, como suelen ser normalmente los musulmanes, ¿no? Entonces, por el momento está ahí frenado estas leyes anticristianas, ¿no? Pero claro, tenemos un musulmán en el poder también, que no es un cristiano, pero bueno, están frenadas estas leyes. Pero seguramente no tardará mucho en cambiar a un gobierno más de extrema izquierda, porque ya hubo uno de extrema izquierda, estuvo la guerrilla en el poder, el FMLN como partido político estuvieron en el poder, con uno que se llamaba, creo, Salvador Sánchez Cerén, y algún otro, ahora no recuerdo, eran de extrema izquierda, pero bueno, todavía el poder invisible mundial no les pedía las leyes del aborto y todo eso en El Salvador. Y después pasamos a Guatemala, que ha tenido también gobiernos de centro derecha, han sido también corruptos, no han salido. Estuvo el general Otto Pérez Molina, que acabó siendo destituido al final de su periodo, Rosana Valdetis, la vicepresidenta, que fueron destituidos y procesados.
porque hubo tanta corrupción que, claro, todo eso que luego el pueblo hace que se incline a la izquierda o a la extrema izquierda. Luego en El Salvador hubo también un protestante, así como en El Salvador digo un musulmán, en Guatemala hubo un protestante que también dentro de lo suyo era conservador y no tampoco dio avance al aborto y a estas leyes anticristianas, ¿no? Pero seguramente estos países pequeños que hemos dicho ahora no tardan en que el poder caigan en la extrema izquierda, y hay partidos de extrema izquierda también en Guatemala. La Rigoberta Menchú, antigua terrorista, que le tiraba botellas de gasolina a los soldados, y eso se lo callan, la ponen como una mártir indígena además, sí, de los indígenas mayas, que la ponen ahí como si fuera una gran cosa, ¿no? Ella es de extrema izquierda, y seguramente ella posiblemente sea algún día ya la candidata de esta gente, de los poderosos, en Guatemala para traer esas leyes anticristianas. Y luego pues llegamos a México. En México, como saben, el PRI, 71 años de corrupción, de masonería, de liberalismo. Todavía el PRI viejo no se atrevió con estas leyes. Era el laicismo y todo eso en la enseñanza, la hostilidad contra la iglesia, bueno, lo saben mejor que yo los mexicanos ustedes, ¿no? Y dieron un paso a la que Fox ganó las elecciones, hubo mucha esperanza en Fox, luego vino Calderón, pero pues no hizo gran cosa Fox, ¿no? No endeudó tanto el país como lo habían hecho los otros, pero quedó ahí. México, claro, yo le entendí también a Fox, yo digo, es que menuda herencia traía, 71 años de PRI, 71 años de corrupción, 71 años de endeudamiento del país. Claro, eso era una papa caliente. Dice, ahora me ha tocado a mí. ¿Cómo arreglo el país en 6 años? Pues claro, no, tampoco lo pudo arreglar en 6 años, ni en 12, porque luego vino Calderón. Y luego empezó a actuar muy fuerte la guerrilla del narcotráfico, porque es un narcoterrorismo lo que hay en México, ¿no? Y muy fuerte, incluso yo diría que más fuerte que la ETA, porque el narcoterror de aquí mata todos los días gente, policías, mientras la ETA, bueno, mataban cuando estaba una vez a la semana o dos, pero el poder que tienen aquí de cerrar carreteras los narcos, ¿no? De intentar tomar la ciudad, bueno, tomaron la ciudad en el 2019 de Sinaloa, Culiacán, que cuando estaba ahí el hijo del Chapo, ¿se acuerdan, no? Que estaba ya rodeado, y de pronto de todo el estado llegaron camionetas con 5 o 6 narcos armados. Eso salió en la prensa de España, yo no sé si aquí se enteraron, yo lo pasé a mi libro, a la tercera edición de mi libro, todo ese acto que hubo aquí en el 2019, en la prensa de España dice que vinieron camionetas con gente armada de todo el estado, de las rancherías, y tomaron Culiacán, rodearon el cuartel militar que hay allí, no dejaban salir a los soldados, mataron a 12 personas, entre ellos varios soldados, y mientras ellos rodeaban y tomaban Culiacán, el Chapito, el hijo, estaba rodeado por la Policía Federal, pero no lo dejaban, ¿no? Y es cuando, ante esa situación, el general de la defensa dijo, vamos a mandar tropas de élite desde México, con aviones y helicópteros para retomar la ciudad. Pero la tenían estos pillos, más de 1,000 hombres narcotraficantes. Y intervino López Obrador diciendo no, que va a haber un baño de sangre, que tal y cual, vamos a dejar que escape el Chapito, porque además luego empezó a decir, bueno, es que no hay pruebas contra él, ¿no? Habló que eso vino en el periódico El País de España, yo lo tomé de ahí y lo pasé a mi libro, que no hay pruebas contra él, entonces hay que dejarlo escapar. Nada de tropas de élite y retomar. Y entonces eran las condiciones que puso el narcoterror. Y ya cuando dejaron escapar al hijo del Chapo, pues sí, los terroristas narcos se retiraron a sus rancherías, a sus desiertos, a sus cosas, ¿no? Eso fue una vergüenza, que luego le empezaron a aplaudir López Obrador. Lo más gracioso es que hubo un abogado del Chapo que dijo una burrada, porque dijo que era un gran cristiano, porque había evitado un baño de sangre en Culiacán. Y todas esas cosas, ¿no? Me acuerdo, todo eso también salía en el periódico. Ahora le llaman cristiano a cualquiera.
pero que no practica el cristianismo como López Obrador, ¿no? Entonces ganó también López Obrador por la corrupción tan grande, por el narcoterror. La gente se creyó que les iba a dar, sí, enseguida va a llegar López Obrador y se va a acabar con la pobreza, ¿no? Y pues llegó al poder y también es parte de esta conspiración. Y que a Estados Unidos le conviene que esté aquí López Obrador endeudando el país más y arruinándolo también, porque como lo hicieron los del PRI, pero así es la cosa, ¿no? Entonces ellos promueven de que gane la extrema izquierda. Y ya hemos visto los resultados, ¿no? Recientemente se acaba de aprobar el aborto en toda la República Mexicana, firmada por el presidente López Obrador, porque una vez que los diputados aprueban, el Congreso aprueba, el último que tiene para que se entre en vigor esa ley, pues es el Ejecutivo, por eso se le llama. Y él firmó, con lo cual, bueno, excomunión decimos, pero automática, pero este hombre ya estaba fuera de la iglesia, yo creo, nunca ha estado, o sea, hasta se reirán, ¿no? Si llega el obispo y le dice, le mando la excomunión, seguramente dirá López Obrador, si yo nunca estuve en la iglesia, o estuvo de pequeñito, no sé, porque creo que es de una secta protestante de Tabasco, creo, he oído, ¿no? Aparte de que es marxista y masón, ¿no? Entonces, pues así es como se han engañado los pueblos. Y luego tendríamos ya el caso de España. El caso de España, pues estaba también la mala gestión que hizo Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, un presidente de centro-derecha liberal, que se inició en una logia masónica en México en el 2009. Estaba yo aquí. Y vino a México y se inició aquí. Y es cuando llegó al poder por elecciones, pero prometiendo que él iba a derogar las leyes del aborto que había dejado su antecesor, que era Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero fue un desastre económicamente. Estaba arruinada España económicamente, pero llegó con la promesa a muchos católicos de que iba a derogar el aborto y otras leyes. Llegó, ganó con el voto de los católicos y luego no hizo nada. Lo único que sí hizo fue arreglar un poquito la economía. Rajoy, para eso sí, lo que había dejado mal Zapatero, el socialista, lo arregló Rajoy bastante bien, se puede aceptable, pero siempre pidiendo más préstamos al Banco Central Europeo y eso. Ahora, de las leyes anticatólicas tienen la consigna, sea de izquierda o de centro derecha liberal, de no tocarlas, y efectivamente Rajoy no tocó eso. Es ahí cuando surge un descontento entre los católicos diciendo le dimos el voto a Rajoy, no ha hecho nada, y es cuando surge el partido Vox. Ahí se empieza, por Santiago Abascal se da de baja del PP, Partido Popular, y funda el partido Vox, precisamente para combatir todo esto del aborto y los LGTB y toda esta cosa, y la ideología de género. Y entonces es cuando el PP pierde muchos militantes y se funda el partido Vox, que hoy en día en el Congreso Español tiene 52 diputados. Empezó con 12 o 13 y ahora tiene 52. Porque dicen que mucha gente del PP, engañadas por Rajoy, dijeron ya me voy, adiós el PP, que es lo equivalente al PAN de aquí, y se han ido a Vox y le dan el voto a Vox. Porque el hombre Abascal, habla claro, sin miedo, y está diciéndolo bien claro, dice, yo cuando esté yo, el aborto va para atrás. Vamos a echar para atrás todo lo que Rajoy no se atrevía. Por ejemplo, ya saben que hace un año o dos, Pedro Sánchez, que es masón, se dice que ganó las elecciones con fraude, porque también hay fraudes ahí, y es radical del Club Bilderberg, masón de esos, se declara ateo, Sánchez, el socialista, el actual presidente, y hace 2 o 3 años sacó del Valle de los Caídos al cuerpo de Franco, del generalísimo Franco, católico, por ese odio que guardan contra el catolicismo y contra un gobernante que les ganó la guerra. Entonces, después de haber sacado a Franco, no contentos con ellos, dicen que esa cruz molesta. ¿Saben? La cruz esa, ¿no? Que vienen las fotos. La cruz altísima del Valle de los Caídos. La cruz más alta, dicen, del mundo. Y dicen que un día de estos que ya, apoyados por el partido Podemos de extrema izquierda, comunistas, que van a aprobar retirar esa cruz, y que la forma más fácil de retirarla es ponerle un cinturón de dinamitarla y que caiga. Bueno, pues eso lo ha declarado los socialistas y los de Podemos.
Y muy valiente, Santiago Abascal ha dicho, sí, si ellos retiran la cruz, cuando nosotros estemos en el poder, la volvemos a levantar y más alta. Así dijo Santiago Abascal. Vamos a echar para atrás todo lo malo que hacen ellos. El aborto, por supuesto, LGTB, ideología de género. Y luego los socialistas han aprobado unas leyes, ahora también con los comunistas, de los ocupas. También saben aquí los ocupas, ¿no? En España ahora hay inmigración. Sí, hay un español que puede tener un departamento o una casa de campo, su segunda casa, ¿no? Le va bien, tiene una donde vive y luego otra de descanso. Bueno, pues la casa de descanso en invierno está vacía. Se mete cualquiera y se puede meter, rompes la puerta, nadie no te hace nada la ley. Y te pones ahí a vivir y llega un día el señor, el dueño de la casa, y descubre eso. Pues el dueño tiene prohibido pegarles a estos y decirles que se vayan. No, usted tiene que ir, hasta la misma policía, cuando llega, él llama a la policía, le aconsejan, vaya usted al juzgado, lo que llaman aquí el Ministerio Público, levante una demanda de que le han ocupado su depto, su casa, y no se le ocurra ni pegarles ni echarlos, o sea, bastonazos. Ellos ahora tienen su derecho, porque así la ley que han hecho los socialistas y comunistas defiende más al ocupa que al dueño. Y entonces la ley pues tarda 3 años, más o menos, empiezan a meter papeles, tal, y a los 3 años más o menos desalojan al ocupa, pero dejan toda la casa hecha un asco, han robado cuadros, han robado sillones, han dejado la luz, se llevan los cables de la luz, los ocupas, entonces dejan la casa deshecha, de un señor que tiene que seguir pagando los impuestos de esa casa, el predial y todos esos impuestos, porque eso sí es obligatorio. No los paga el ocupa, los paga el dueño, porque si no le cortan a él la luz y van contra él. Bueno, pues Abascal declaró, en cuanto esté yo en el poder, ¿sabe qué vamos a hacer con los ocupas? Así lo dijo, con estas palabras: una patada y a la calle. Nada de que Ministerio Público, va a llegar la policía y esta no es su casa, una patada y a la calle. Es lo que, o sea, muy valientemente está diciendo Abascal. Y la parte de inmigración en España, ¿no? También. Exacto, él desde los socialistas, ya desde Zapatero, incluso Aznar, de centroderecha, todos ellos promovieron, bueno, no es que promovieran también, es que la Unión Europea es una dictadura masónica, que es la capital Bruselas, ya ves que hay un Parlamento Europeo, que todos los países tienen diputados, y la Unión Europea es la que dicta esas leyes a todos los países, tiene que decirles, y entonces ha dicho que hay que acoger emigrantes de África principalmente, que normalmente la mayoría son musulmanes. Y entonces, claro, ante esa Unión Europea que les está diciendo que hay que acoger, pues se lanzan mucha gente, y que muchos no son pobres, porque en el viaje con las mafias se gastan entre 5 o 6 mil euros, pagando aquí para atravesar Mauritania, para atravesar Nigeria, para atravesar el desierto de Marruecos, Argelia. Las mafias les cobran caro. Son gente que ha ahorrado en su país, han guardado, pero que tienen ambición de ganar más, y dicen, es que allí en Europa el sueldo mínimo es de 1.000 euros, entonces vienen. Bueno, en España 1.000 euros, en Francia es 2.000, en Alemania es 3.000, en Dinamarca también 3.000, en Suiza 3.000 euros al mes, lo que gana un obrero con sueldo mínimo, ¿no? Entonces se vienen como locos, vienen, y más como dice la Unión Europea, que hay que acogerlos. O sea, puedes poner vallas, como está en las fronteras de Ceuta y Melilla, 2 ciudades españolas, esas son españolas desde el año de los visigodos, desde el año 500, y hasta de los romanos, cuando los romanos fundaron ahí Hispania Ulterior, Hispania Citerior y Hispania Tangitana, en lo que estaba la Ceuta, en el norte de Marruecos. Tangitana porque ahí estaba la ciudad luego de Tánger, y esa era la Hispania romana, o sea que ya desde esa época esa zona era española. Pero las ciudades de Ceuta y Melilla, en el 56, 57, a Franco lo presionó la ONU que devolviera a Marruecos, y devolvió ese territorio, ¿no? Que fue vital cuando la guerra civil, de ahí salieron las tropas. Y dijo Franco, sí, les voy a devolver el territorio, pero Ceuta y Melilla seguirán siendo españolas, aunque estén en el continente africano, porque Ceuta y Melilla son españolas desde el año 500, desde los visigodos. Lo primero que invadieron los musulmanes en el 711, cuando invadieron España, fue las ciudades de Ceuta y Melilla, que estaban ahí, en África. Eso fue lo primero, y luego pasaron el estrecho. Bueno, pues a esas ciudades entran, hay unas vallas tan altas como eso que hay ahí, pero se suben, entran,
Y en las vallas la policía española los puede echar, venga, para afuera y no sé qué, mientras están en la valla. Pero una vez que han logrado saltar la valla y se meten y corren 2 metros o 3, ya en ese momento que se han metido en España en 2 o 3 metros, ya no los pueden echar. Tienen que llevarlos a un albergue, en el albergue se les da de comer, se les cura si se han lastimado al saltar, si se han cortado, es obligación, lo dice la Unión Europea, hay que curarlos, hay que darles de comer y hay que tomarle los datos. Tomarle los datos, a ver, ¿tú de dónde vienes? Pues yo vengo de tal país, de Marruecos. Ah, pero en Marruecos no hay ninguna guerra. Entonces, según la ley de Europa, no te tengo por qué acoger, porque hay que acoger a los que huyen de una guerra, de una represión, de unas dictaduras de África o de un cambio climático que haya habido, que un maremoto, un terremoto, que haya habido una crisis, algo así, a eso sí. Pero, por ejemplo, los marroquíes, que no hay ninguna guerra, no tienen por qué acogerlos y se les puede devolver al país. Bueno, eso es lo que hacía todavía Rajoy. Pero no. Sánchez está dejando entrar a todos, incluso a gente que no viene huyendo de una guerra, porque la consigna de Europa es que hay que islamizar España y Europa. Entonces, desde que él entró, ahí había un barco que se llama el Open Arms, de una ONG, que estaba con 300 que habían recogido en el mar Mediterráneo, pero no los había recogido en las costas de España, los había recogido más bien en las costas de Italia y Libia. Y ese barco, que nadie lo quería, porque entonces estaba en Italia ¿cómo se llamaba? Mario Salvini, de derecha, y él dijo, aquí en Italia ya no entra ni un inmigrante más, ya tenemos mucha gente, hay que dar de comer a mucha gente, nos causan muchos problemas, hay mucha delincuencia, y hay que acabar con las mafias, porque les pasan por el mar, les cobran, y entonces Salvini prohibió esos barcos. Entonces estaba el barco que... ¿A dónde van? A Malta tampoco. Malta es una pequeña isla que también tiene ya saturado, ¿no? Y entonces va el Sánchez y dijo, yo los acojo. Y vinieron desde ahí, casi desde las costas de Italia, a parar al puerto de Valencia. Con eso empezó su periodo presidencial y desde entonces no ha parado de traer gente. Incluso, o sea, no solo a los que vienen huyendo de una guerra, sino a estos marroquíes y argelinos que no hay ninguna guerra y los deja quedarse. Ahora entran por las Islas Canarias y llegando a las Islas Canarias el gobierno ha gastado dinero, han habilitado antiguos edificios y colegios para que estén allí comiendo, curándose. Y luego Sánchez también les ha dicho, ¿quién trae 50 euros? Y algunos levantan la mano, pues yo, bueno, pues los que traen 50 euros para que no estén aquí tanto en Canarias, que se está concentrando tanto emigrante, pues le dice, puedes tomar el avión, págate un vuelo de 50 euros a Madrid. Y efectivamente muchos que tienen 50 euros y más toman el vuelo a Madrid. En Madrid llegan y duermen en albergues de las ONGs y luego ya de Madrid sacan un boleto, que yo los he visto, que llegan a San Sebastián en autobús. Y en San Sebastián ahí los ves en la estación de autobuses y después van a la frontera de Irún, que está ahí a 18 kilómetros. Y entonces dicen esto, hombre, esto es jauja con Sánchez, nos ha dejado, llegamos a Canarias en barquita, y ya llega de Canarias hemos volado a la península, y de la península a San Sebastián e Irún, y llegan a la frontera francesa y pasan, porque ya ahora no hay frontera, la Unión Europea suprimió las fronteras, entonces ya tú vas de España a Francia, no necesitas pasaporte, y se cuelan en Francia, y llega la policía francesa, más dura que bueno, Macron está ahí, que es también el centro liberal, pero es un poco más duro que Sánchez, y entonces Macron tiene orden, no, ya tenemos demasiados. Y la policía francesa lleva unas camionetas camufladas, que no parece policía, los detiene ahí en una calle en el sur de Francia, a ver usted sus papeles, no tengo papel, sí, venga, súbanse para acá. Y los llevan en la furgoneta y se meten en España, porque como no hay fronteras, sí, los regresan y los dejan ahí, en Irún, tirados. Y entonces, claro, el gobierno de ahí, el ayuntamiento de Irún ha tenido que gastar mucho dinero, habilitar casas para hacer otro albergue para 200 personas que comen y duermen ahí, para ver si se pueden otra vez intentar colar en Francia. Y así la policía francesa nos los devuelve, o sea, entran por el sur, por África, y luego los franceses no los quieren y nos los mandan. Total, que España se está llenando y claro, el ayuntamiento de Irún pues no tiene suficiente dinero y le pide al gobierno autónomo vasco. Y el gobierno autónomo vasco pide a Madrid dinero para toda esta gente que están ahí en Irún
Luego algunos se cansan de Irún y se vienen a San Sebastián, andan vagabundeando por las calles de vagos porque no hay trabajo, y ellos están con la idea de pasar a Francia. Pero esto lo está haciendo porque la masónica Unión Europea quiere, porque quiere islamizar España. El castigo contra España, como ya decíamos ayer, la leyenda negra, el ataque a España, a la hispanidad, y ahora dicen el otro castigo es islamizar. ¿Por qué? Porque España echó al Islam en el año 1492. Poco a poco fue la reconquista y fueron echando al Islam de España. Y no quedó rastro, porque ya después los reyes católicos, dejaron unos pocos musulmanes, pero luego en 1609 se terminó de expulsarlos porque rompían las leyes españolas. Por ejemplo, en España, de los reyes católicos y después, pues estaba la iglesia, decía, no, un hombre y una mujer nada más. Pero ellos no, se saltaban la ley y tenían 2 o 3 mujeres, la poligamia del Islam. Y entonces hasta que se hartó, fue Felipe III, el hijo de Felipe II, y en 1609 de ir para afuera, y los echaron al norte de África, desde puertos como Valencia, Cartagena, Murcia, por ahí los fueron echando al norte de África. Fue la última expulsión, y no quedó ni rastro de ellos porque violaban las leyes españolas. La ley decía que aquí todo el mundo católico tienen que asistir, tienen que el catecismo, no, ellos hacían como dentro de España una autonomía, una mafia, un estado dentro del estado, ¿no? Y sobre todo eso, de tener varias mujeres, todo eso. Entonces se les expulsó, y yo creo que ahora es la venganza de la masonería también contra España. Dice, porque digamos que desde esos años que se les expulsó hasta el siglo XIX, yo creo que hasta el siglo XX no volvió a haber mezquitas en España. O sea, quedó bien desarraigado el Islam y también el judaísmo, con la expulsión de los reyes católicos de 1492. No había religión judía en España, no había ni islámica. Y no había otra religión porque los reyes católicos de aquella época prohibían. ¿Cuándo empezó a haber otras religiones falsas? Pues fue en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque lo hablábamos ayer, cuando los liberales tomaron el poder en España en 1840, 50, 60, cuando empezaron a permitir que llegaran sectas y grupos protestantes. Ellos hablaban de la libertad de cultos y empezó a haber algún grupillo protestante en el siglo XIX español, cuando mandaban los liberales y los masones. Y luego ya en el siglo XX, pues tampoco se mantuvo bastante bien todo eso de que no hubiera mezquitas para esparcer el error, ni sinagogas, tampoco durante Franco. Franco fue tolerante con ellos en el Marruecos, sí, en el Ceuta y Melilla, en el Marruecos español sí fue una tolerancia, que ahí sí había mezquitas, y además que habían ayudado a ganar la guerra. Muchos regimientos eran de musulmanes del norte de África, entonces fue tolerante, pero tampoco se les dejaba en la península predicar el Islam. Y luego, ya después de muerto Franco, pues se aceleró el enemigo, empezó a haber mezquitas, pero lo han acelerado en estos últimos años, porque ya con 300 musulmanes se abre, los ayuntamientos le tienen que dar un terreno para que construyan una mezquita. Y ahí está Arabia Saudí, con sus petrodólares y sus millones de dólares, mandan a esa comunidad y enseguida abren y construyen una mezquita enorme en cualquier pueblo o ciudad de España. ¿Por qué? Porque el consentimiento de estos gobiernos también, laicos, socialistas sobre todo, están acelerando. Bueno, lo del judaísmo ya en tiempos de Franco, todavía al final del franquismo, yo me acuerdo en el 74, se dejó abrir una sinagoga en Madrid. Había ahí un hábil rabino que se llamaba Max Mazin, que él era judío, de religión judía, pero era admirador de Franco. Él estaba contento porque dice, Franco ha ganado una guerra al comunismo. Ya ves que hay varios tipos de judíos, ¿no? Habrá judíos comunistas y judíos anticomunistas y judíos socialistas y judíos de derecha también. Bueno, pero pues en esa época Max Mazin admiraba a Franco, fue hábil, y Franco dio permiso para que en el 74 o 75 se abriera la primera sinagoga en Madrid y luego otra en Barcelona. Pero ya les decía a ustedes, bueno, también Franco los conocía. Ya saben que el judío no hace proselitismo, no le interesa. Como saben, ellos es una religión muy racista y no quieren convertir al judaísmo a nadie que no sea judío de sangre, porque normalmente hay gente un poco ignorante que
se hace judío de, como le llaman los prosélitos de la puerta, que no tienen sangre judío, pero que les interesa el judaísmo y se van. Aquí en México hay también, yo he conocido, y en Guadalajara, los prosélitos de la puerta. Con todo esto que nos estás compartiendo, pues ahí vemos, obviamente, el engaño que siempre se ha manejado de el comunismo y el capitalismo. Pareciera ser que es una falsa lucha que te hacen creer. Sí. Y ahorita en la actualidad vemos algo parecido, ¿no? Curiosamente, después de la caída de la Unión Soviética, empieza un proceso de cambio, lo que ahora es Rusia, Sí. y se da un cambio muy grande con la llegada de Vladimir Putin. Él, sí, de las órdenes secretas dentro del comunismo de Rusia, sin embargo, tiene una conversión. Sí. Es ortodoxo. Exactamente, después de haber sido un KGB. Y después de haber sido un KGB, es un ortodoxo, y hay un cambio muy grande en lo que es en Rusia mismo, ¿no? Sí. Pero ahí también tocaremos ahorita esa parte, pero a donde yo quiero ir es anteriormente Cuba, Nicaragua, que eran los puntos comunistas en América. Sí. Pues tenían como su centro de partida aquella persona que los estuviera incluso financiando desde Rusia. Sí. Ahora que se da este cambio, llama la atención cómo aún esos mismos países siguen hablando al día de hoy bien de Rusia, apoyando a Vladimir Putin. Sí. Incluso aquí en México, donde se está evitando una confrontación contra Rusia. Exacto, boicotearle, no le está boicoteando. Pero eso está causando una confusión muy grande a nivel mundial, ¿no? Sí, porque pareciera ser de que Rusia sigue siendo al día de hoy comunista, aunque el actual gobierno ya no lo es. Sí. Pero sin embargo los demás países de América que sí son comunistas lo están apoyando. Y obviamente el capitalismo está en contra de, pero es otro juego en el que se ha caído, ¿no? Eso pienso yo. Están haciendo la farsa que siempre nos han hecho, y en el fondo secretamente sigue siendo el bloque comunista, pero ojo, también está controlado por ellos. Entonces, pues yo pienso, bueno, lo de la guerra de Ucrania, ya sabemos que es lo de la... Si nos pudieras hablar un poquito acerca de la historia en esa parte de Ucrania, para que se pueda entender bien. Sí, Ucrania pues siempre estuvo bastante independiente, luego la ocuparon los rusos, ahí creció mucho el catolicismo. Ya ves que en toda Rusia y en Ucrania cristiano ortodoxo, pero no, en Ucrania subsistió mucho el catolicismo. Fue en tiempos de la dictadura comunista de Stalin cuando persiguió mucho a los católicos de Ucrania y los mató de hambre. Ahí está la famosa hambruna que causó Stalin, que se murieron millones de ucranianos. Yo creo que Stalin lo hacía a propósito por la cosa de que ahí todavía subsistía el catolicismo, los famosos católicos uniatas de Ucrania. Y Stalin llegaban los comisarios comunistas y a los campesinos lo poco que tenían de frijol, de alubias, se lo llevaban, decían, no, queda confiscado. Y entonces hubo un terrible, le llaman el Holomor, donde murieron millones de ucranianos. Pienso que como castigo de Stalin, el comunismo a los católicos que había ahí. Entonces, han sufrido mucho, Ucrania ha sufrido mucho. Cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes atacaron, que hubo aquellas famosas batallas de Yarkov, donde es territorio de Ucrania, y de Kiev, los tanques alemanes contra los rusos, pues el pueblo ucraniano simpatizaba con los alemanes, porque decían, a ver si nos liberan ya del comunismo. Y de hecho se formó una legión de ucranianos dirigida por el general Blasov, que estaban luchando al lado de los alemanes contra el comunismo, contra la Rusia, ¿no? Y luego a este Blasov lo agarró Stalin después de la guerra y lo mandó fusilar, y a muchos ucranianos. Y después de la guerra siguió la resistencia con un líder que se llamaba Stefan Bandera, que siguió luchando contra el comunismo, incluso con tipo guerrilla,
y lo buscaba la KGB para asesinarlo y lo lograron. Stefan Bandera tuvo que salir de Ucrania y se refugió en Europa, no recuerdo si fue en Francia o en Inglaterra, y ahí un día lo apareció asesinado por elementos de la KGB que mandaban, ¿no? Entonces Ucrania tiene una historia un poco bastante independiente y de mucha lucha contra el comunismo de Rusia, de la Unión Soviética. Luego ya cuando cayó la Unión Soviética, pues Ucrania enseguida se separó y han formado su gobierno. Lo que pasa es que también cometen el error de caer. Primero estaban en las garras del comunismo, pero ahora ellos quieren caer en las garras del capitalismo liberal y masónico, porque ellos ahora les han lavado tanto el cerebro que quieren entrar en la Unión Europea, que ya hemos visto que la Unión Europea no es nada más que una dictadura masónica que te impone órdenes y tienes que hacer esto y esto. Y en eso andaban ahora. Y entonces, no solamente en la Unión Europea, sino en la OTAN. Y es lo que no ha querido Putin, porque dice que le van a rodear con misiles y armamento. Entonces pienso que el pobre pueblo ucraniano que ha sufrido tanto está confundido. Luego encima, la población ucraniana es mayoritariamente cristiana, ortodoxa y católica. Allí casi no hay protestantes y casi no hay judíos, solo un 1.5% de población judía en Ucrania. Entonces, ¿cómo es posible que llegara al poder de presidente un presidente como el actual, que es judío, Zelensky, que está gobernando sobre una mayoría inmensa de cristianos? Porque a ese lo han ayudado las fuerzas malignas que sabemos de siempre, ¿no? Y ahora Zelensky se está haciendo resistencia cuando sabe que él solo no puede contra Rusia. Pero ¿quién está muriendo? Está muriendo el pueblo cristiano de Ucrania, pero a pues como buen judío no le importa que mueran los cristianos. Y yo me mantengo, y no, en vez de decir, bueno, pues yo voy a rendirme para evitar tantas muertes, no, él sigue resistiendo porque le están diciendo, el Biden y todo ese gobierno mundial sionista, le están diciendo, no, tú resiste ahí, que en realidad él no está resistiendo, él está escondido. El que está muriendo es el pueblo cristiano de Ucrania, o sea, lo están usando otra vez, lo están mandando al matadero, como en tiempos de Stalin, al pueblo ucraniano, cristiano. Y como siempre poniendo una figura de héroe cuando no existe, ¿no? Exactamente, él está escondido, está muriendo su pueblo. Y todo por los intereses internacionales económicos y para todo esto de la OTAN, y luego que quieren que entre en la Unión Europea para ser también manipulado como el resto de los países de Europa. Entonces, es el fondo oculto de Ucrania y de este señor judío cómico, ¿no? Que trabajaba de cómico, de payaso por ahí. Y eso por un lado. Luego, por el otro lado, nos sorprende, yo no sé qué tanto no esté fingiendo Putin, que como sabemos en Rusia no existe en su gobierno ni el aborto, ni el LGTB, ni la ideología de género. Ha blindado en las escuelas de niños, ha blindado a los niños para que no les metan esa ideología. Entonces como que se está oponiendo al gobierno mundial sionista que nos como una aplanadora a todos los países a estas leyes anticristianas. Y por eso también me sorprende que este antiguo KGB ahora sea pues casi el mayor defensor del cristianismo. Y él habla de una conversión a raíz de su mamá, ¿no? Exactamente. Entonces, pero yo creo que no deja de estar un poquito ligado a ellos también. Él todos los años hace el recuerdo del Holocausto con los judíos de Rusia. Tiene ahí también, los judíos están legales en Rusia, hay sinagogas abiertas, y hacen un acto en homenaje a los supuestos 6 millones del Holocausto, y siempre va Putin. Ahora, quién sabe si también está fingiendo con la comunidad judía o esté fingiendo también con el cristianismo. No sabemos todavía este hombre, ¿no? No nos da mucha confianza, pero por el momento está siendo un obstáculo al poderío mundial que nos están aplanando, que nos están llevando, y que aquí ellos están ganando terreno. Creo que por ahí va el asunto de Ucrania, pero todavía tenemos que esperar y ver un poco. Ahí está el libro, ¿no?, de Don Salvador, Imponderable. Decía Don Salvador que sale Putin en la portada, ¿no? Que parece que es un imponderable, que no se lo esperaban, ¿no? Diríamos la palabra imponderable, que no se lo esperaban, y ahora está siendo un obstáculo. Tenemos que esperar para ver un poco más, porque no sabemos en qué acabará, o si seguirá haciendo la farsa de los dos bloques, pero no sabemos.
de este. Sí. Y aquí el detalle, el que gana es el sionismo y el capitalismo. Aquí no pierde el autor intelectual, el poder que lo creó, el arma intelectual que es el judaísmo internacional. Aquí debe quedar claro. Ya, lo que sí ponen, ahora es que el cristianismo pone los muertitos, el judaísmo lo que gana es el capital. Exacto, y no hay exactamente. Gana el capital sionista. Pierde el cristianismo, exacto. Están muriendo personas exactamente, como están perdiendo en toda Hispanoamérica, pues que los pueblos cristianos, católicos, están perdiendo porque cada día son más pobres y cada día su dinero no alcanza, su poder adquisitivo, pierden en ese aspecto. Bueno, y aparte en México y en Colombia pierden por el terrorismo del narcotráfico. Entonces siempre perdemos nosotros, los cristianos, los católicos, sí, una y ellos ganan. Mundial, como el libro de derrota mundial de Don Salvador. Esta más bien sería una tercera derrota mundial. Exactamente, sí. Y yo lo veo como esta tercera derrota mundial, pues con la pandemia, porque ayer hablabas, ¿no? Aminorar la población, aunque han muerto, digo, no son pocos, porque son más de 6 millones en el mundo, han muerto. Pero yo creo que el golpe más certero del judaísmo es que le pegaron al cristianismo, porque en 2 años no hubo confirmaciones, no hubo bautismo, no hubo sacramento. Y la gente se alejó de la iglesia. Se alejó de la iglesia, y sobre todo esa parte de que diría, es que a veces una palabra muy fuerte que decía Salvador. Sí. El clero mundial se ha quedado como perro mudo. Tibio. Lo triste es que tenemos obispos tibios, y yo les llamo también coquetos, que les gusta coquetear con los enemigos de la iglesia, con presidentes y líderes enemigos de la iglesia, coquetean. ¿Para qué? ¿Para qué? Creen que les van a prohibir el aborto, ¿no? Luego hay un poco de protesta. Hay buenos obispos también, protestan por estas leyes anticristianas en los países, pero luego se van apagando las protestas y ya no pasa nada. Yo creo que para entender lo que se está viviendo al día de hoy, quizá en el fondo, hablando un poco de historia, pues yo me remito al libro de Don Salvador, el de Soy la Revolución Neoliberalizada, ¿no? Sí. Donde realmente no existe una lucha, pareciera ser 2 luchas, pero donde sale perdiendo es un tercero. Que somos nosotros, que es el cristianismo, ¿no? Exactamente. Para poderlo entender tendremos que acudir a este. Exactamente. Y ahora con lo nuevo que se viene y que fíjate que he estado viendo algo acerca de, por ahí algunos escritores argentinos que hablan acerca de la batalla cultural, ¿no? Sí. Del asunto, cómo el comunismo ha ido avanzando y cómo ha ido ganando a los países, no solamente a través de la pobreza y viendo al comunismo como una opción para salir de la pobreza, cuando es falso, ¿no? Sí. Pero no solamente en eso, sino que han ido avanzando en la parte cultural, con la ideología de género, con el feminismo, con todo esto, donde el objetivo principal es destruir la familia, ¿no? Exacto, el odio a la familia, ¿no? Sí. Satanás odia a la familia. Y todo eso surge tiene el mismo origen, el mismo fin. Sí. Y es donde ha hecho falta una resistencia, no resistencia, sino incluso una lucha del cristianismo para tratar de contrarrestar eso que ha ido avanzando, ¿no? Exactamente. Porque si esperamos que venga un Franco, que venga un Pinochet, un Salazar, sí, es... Ahora sí es ya más difícil todo eso. Además tienen el control de todo eso ya. Por ejemplo, España entró en la OTAN y hasta los mismos militares europeos de la OTAN decían, ya si España está en la OTAN será más difícil que el ejército español haga una sublevación, porque ya está más controlado por la OTAN también. Claro. Y ahora el castigo en Hispanoamérica o Iberoamérica ya fue Pinochet, fue perseguido. Al final no entró en prisión, pero lo estuvieron hostilizando hasta el final. El general Gregorio Álvarez, Bordaberry de Uruguay, alguno más de Hispanoamérica, les amenazaron con cárcel. Entonces, el resto de los militares que ahora están en activo tienen miedo también. Dicen, yo me sublevo para salvar a la patria y a la religión, pero luego me van a dejar solo y me va a pasar lo que a estos militares. ¿Se acuerdan? Ahí lo digo yo en mi libro, el padre Fidel Puga estuvo un tiempo en Uruguay y le llevó
no sé si en Argentina sí estuvo, pero no sé si le llevó un derrota mundial de regalo de don Salvador al general Gregorio Álvarez, creo, y a Videla. Y estaban en arresto domiciliario los dos. Y leyeron el libro. Y luego volvió el padre a comentar el libro y le dijo, esto me lo comentó don Salvador, le dijo el general, después de leer este libro, ahora entiendo por qué estoy preso. Porque, o sea, también a esos generales les faltaba esto también, leer libros y eso de este tema, porque esos generales creían que Estados Unidos siempre los iba a proteger. Cuando ellos dieron el golpe dijeron, ahí está, Estados Unidos nos va a proteger, a nosotros no nos va a pasar nada. Se dieron cuenta que no, después de leer ese libro, porque Estados Unidos no es un amigo, es un enemigo toda la vida. Y es un patrocinador. Aunque vaya con la bandera de derechista, es un enemigo. Ellos provocaron que Castro llegara al poder. Ellos tenían sus satélites, ya empezaron a funcionar los satélites en los años 60. Fíjate, los satélites desde ahí arriba están viendo. Sin embargo, esos satélites podían captar dónde estaban los campamentos guerrilleros de Colombia, de aquí, de México, de Guatemala, y si las fotos del satélite se las entregaban al ejército de cada país, rápidamente hubieran ubicado dónde está y hubieran destrozado en un mes o dos, hubieran acabado con las guerrillas, pero no. Estados Unidos no le interesaba acabar con esas guerrillas, le interesaba vender armas, y sus satélites no servían, sí servían, pero no trabajaban para acabar con una guerrilla. El satélite cuando ellos querían, sí, pero cuando en Irak, allí cómo han funcionado los satélites. Sí. Rápidamente sabían dónde estaba esto y lo bombardeaban. Aquí en Iberoamérica los satélites no quisieron ponerlos al servicio de los gobiernos hermanos de Hispanoamérica, porque ellos querían que siguiera la guerra, con la muerte otra vez de muchos cristianos católicos de Hispanoamérica y sobre todo la venta de armas a los dos lados. Por eso Estados Unidos no es ningún amigo, es un enemigo. Sus satélites están nada más cuando... Recuerdo un caso que sucedió en El Salvador allá por el año 88, 89, 87. Llegaron 3 hombres de la CIA, estaban en El Salvador, y fueron a una cafetería a tomar algo, vestidos de paisano, nadie sabía que eran la CIA, pero la guerrilla del farabundo marxista llegaron en un coche, ametrallaron a los 3 agentes de la CIA y los mataron, ahí salieron huyendo. Bueno, pues quieres creerte que como a la semana siguiente, el ejército salvadoreño de comandos, el batallón Atlacat, que eran comandos especiales, llegaron al campamento de esos guerrilleros y hicieron una masacre en ese campamento matando a esos que habían matado a los de la CIA. Anda, qué sorpresa, cómo se enteraron, ¿no? Tan rápido, y ahí sí, porque el satélite americano estaba viendo y pudo seguir a los terroristas que mataron a sus hombres de la CIA, a sus hombres. No les importaba que mataran a miles de salvadoreños, cristianos, católicos. Eso no les importa a ellos, pero a este campamento, ese grupo guerrillero que ha matado a mis hombres de la CIA, va a ser eliminado. Y entonces ahí sí el satélite funcionó. Le dieron las fotos al gobierno salvadoreño, mira, esos se han escondido en este lugar. Y allá fueron los comandos de élite salvadoreños y acabaron con ese campamento. Pues sí, que mataron también a Monseñor Romero, no olvidemos. Sí, exactamente. Y fue también como lo fue aquí también hace 25 años con los señores Posadas, ¿no? O sea, siempre es un ataque también contra la iglesia, sí. Claro, exactamente. Sí. Yo en mi libro hablo que saqué documentación de Ricardo de la Cierva, también de otro libro que se llama La Hoz y la Cruz. Y ahí viene lo de Romero, efectivamente, fueron ellos. Ellos, no fue la derecha como tratan de echarle la culpa. Romero era un hombre que, claro, como todos, como nosotros también, simpatizaba, quería ayudar a los pobres. Y entonces él creía, o sea, estaba un poco en el lado, un poco creyendo que el comunismo, el socialismo o la teología de liberación, que era para eso, pero no. Ahí dice Ricardo García, que yo lo pasé a mi libro, a esta última edición, estuvo con Juan Pablo II en Roma, y Juan Pablo II le dijo, mire señor obispo, el camino de la violencia no es el camino del cristianismo,
y mucho menos la teología de liberación. Para ayudar a los pobres ese no es el camino. Y vino convencido Juan Pablo II, todo un santo, convenció a Monseñor Romero de que no coqueteara. No es que fuera comunista el hombre, simplemente coqueteó un poquito con la izquierda. Y cuando llegó de Roma, se encontró la catedral de San Salvador, que habían guardado el grupo catequista, fíjate, el que se llamaba PCR, no sé por qué, parroquial, los que dan el catecismo, fíjate cómo se habían infiltrado, eran marxistas del farabundo Martí, y allí en los sótanos de la catedral tenían escondidos explosivos y armas para la guerrilla. Y lo vio el obispo y dijo: oiga, señores, esto no lo puedo tolerar. En la catedral, que es la casa de Dios, no se esconden armas. Así que llévenselas. No los voy a denunciar a la policía, pero no quiero ver mañana aquí estas armas. Y ahí empezaron los de Farabundo Martí a molestarse con él. Y dijeron: parece que este hombre ha venido cambiado gracias a San Juan Pablo II. Ha venido cambiado y ya no nos interesa. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Mártir. Vamos a hacerlo mártir. Y le echamos la culpa a la derecha y al ejército. Y efectivamente, le dispararon mientras celebraba misa en la catedral y le echaron la culpa a la extrema derecha. Y luego en su funeral, ahí lo tomé de Ricardo de la Cierva y está ahora en mi libro, dice que en las esquinas del Zócalo de San Salvador había guerrilleros apostados con armas. Y en su funeral llegó a presidir la misa solemne ¿cómo se llama? El padre Ernesto Cardenal de Nicaragua, comunista, es decir, de la Teología y Liberación de Ortega. Llegó allí y como vio movimientos armados en alrededor del Zócalo, habló por radio al Palacio Presidencial, que está ahí también, y habló con el presidente Napoleón Duarte, de la Democracia Cristiana, y le dijo: señor presidente, retire usted las tanquetas y los soldados que tiene aquí rodeando el Zócalo y la catedral. Y le contestó el presidente: señor cardenal, o no me acuerdo si era cardenal o de Escoto, ahí está en mi libro, pero había también uno que era de Escoto, Brockman también, que eran sacerdotes de la Teología de Liberación. Bueno, pues le contesta al presidente: no hay ninguna tanqueta, no hay ningún soldado, todos he dicho yo la orden de que estén acuartelados y lejos del Zócalo, para que ustedes puedan hacer el funeral por el señor obispo asesinado. Pero entonces, ¿quiénes son? Pues esos son terroristas y guerrilleros. Y efectivamente, terminada la misa, salía la gente de la catedral y empezaron a disparar. Mataron a 28 personas y muchos heridos. Y también la prensa esta maligna que gobierna en el mundo también, que desinforma, que adoctrina a la gente por el mal camino, dijo que habían sido grupos de extrema derecha los que habían disparado contra la multitud que salía de la misa por el cardenal. Todo eso viene en el libro de Ricardo de la Cierva, muy interesante, y yo pasé parte de eso a mi libro, el capítulo del Salvador. Entonces los asesinos del obispo fueron los mismos comunistas, y los asesinos de la gente que acudió al funeral fueron también los grupos terroristas, como ya lo dijo el presidente Napoleón: no hay soldados, precisamente para que no me echen la culpa a mí, al gobierno y a los soldados, he retirado varias cuadras a la redonda a los soldados. Están acuartelados, se les dejaron vía libre, pero la prensa maligna, pues todavía hoy en día le preguntas a gente y se creen que fue la extrema derecha la que mató al cardenal, al obispo, y la que disparó contra los feligreses. Entonces, así es de maligno, son hijos del maligno estos, marxistas, masones, y así es la cosa. Pues muchas gracias, Rogelio. Sí. Interesante todo esto lo que nos das para un panorama de todo lo que está pasando en América y en el mundo, para poder tener más claro información y hacia dónde tiene que caminar un cristiano, ¿no? Exactamente. Sí. Sergio. Pues quisiera nada más con una pregunta prospectiva, ¿no? ¿Se puede esperar, por ejemplo, hablaste de Santiago Abascal? Sí, el de Vox, que va para arriba, ¿eh? Va para arriba. El poder político, digamos, a la cristiandad se le ha vedado. Diría don Salvador Borrego: la espada está lejos de las manos de un gobierno pues, católico. Entonces, ¿tú ves que posiblemente sí sea esa la vía y se podría esperar algo en estos políticos?
realmente sí. Bueno, puedan hacer cambios sustanciales o por lo menos tratar de revertir este proceso, sobre todo lo que nos interesa, ¿no? De descristianización. Exacto, sí. Bueno, políticos como Santiago Abascal de Vox y otros que ya hay también en Hispanoamérica, pero que todavía no tienen tanto poder ni diputados, pudieran, más que revertir, echar el freno. O sea, nos llevan, ¿no? Es como si vamos en nuestro carro y viene uno que nos está empujando. Pero ¿yo qué hago? Estoy frenando para que le cueste más al enemigo, al gobierno mundial, ¿no? Pues es lo que yo pienso que puede hacer Abascal y estos otros políticos que van creciendo poco a poco. Por ejemplo, ahora hubo elecciones en Portugal. En Portugal han ganado otra vez los socialistas, pero el centroderecha fue un desastre. Y los de Vox, hay un Vox en Portugal que tenían un diputado. Bueno, la única alegría es que el Vox de Portugal ha pasado de 1 a 12 diputados, o sea, como es que también está reaccionando el pueblo católico portugués, y supongo que muchos de esos que han votado al Vox de Portugal son antiguos salazaristas del gran Oliveira Salazar, ¿no? Entonces, pues, más que revertir ahora, porque ellos tienen tanto poder, echar el freno un poco, ponerle piedritas en el camino al enemigo, a los malignos, por lo menos hasta que venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a arreglar esto, ¿no? La segunda venida. Pero, pues mientras eso, vamos a poner el freno, y estos libros, y estas charlas, estas pláticas, eso es ir poniéndoles obstáculos al enemigo en el camino. Eso es lo que podemos hacer. Hay que ponerle piedritas al enemigo. Gracias, Rogelio. Sí.